Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Lacorte, matrícula 200726, estudiante de odontología de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo. En la tarde de hoy estaré hablando sobre la Chlamydia psittaci. Bueno, en cuanto a su morfología, es una bacteria gram negativa, intracelular, globular y estricta de la familia Chlamydiaceae. La Chlamydia psittaci puede dividirse en serotipos o alternativamente en genotipos. Es una bacteria grande, de forma variable, densa y redonda. En cuanto a su identificación, la identidad del organismo se puede confirmar con inmunofluorescencia, tinción de inmunoperoxidasa u otras técnicas. Las muestras pueden realizarse por seriotipificación o anticuerpos monoclonales o por genotipificación con PCR de genotípico específico en tiempo real, micromatriz de ADN o secuenciación de ADN. Los ensayos de PCR se realizan para detectar ácidos nucleicos en muestras clínicas. Estas pruebas pueden diferenciar la Chlamydia psittaci de otras especies como la clamidia o la clamidofila. Para detectar el organismo también se pueden utilizar pruebas como ELISA, que son de captura de antígenos. En cuanto a su clasificación, es de dominio bacterias, filo Chlamydiae, orden Chlamydiales, familia Chlamydiaceae, género Chlamydia y especie Chlamydia psittaci. El diagnóstico, en cuanto al cultivo, la Chlamydia psittaci es un microorganismo, es una bacteria peligrosa y se prefiere detectar el microorganismo por medio de inmunoanálisis o PCR. En caso necesario, es posible cultivarlo en la sangre, esputo o tejido pulmonar, en células para cultivo hístico, embriones de huevo o ratones. El diagnóstico se confirma por medio de la transmisión seriada, su presencia microscópica y su identificación serológica. En cuanto a la detección de la Chlamydia psittaci, la detección de antígenos por medio de tinción directa con anticuerpos fluorescentes o por inmunoanálisis o diagnóstico molecular de PCR se lleva a cabo en laboratorios de referencia o investigación. La prueba de microfluorescencia, más conocida como la MIF, es más sensible y específica que la fijación de complemento, pero algunas veces se producen reacciones cruzadas. La MIF permite detectar inmunoglobulinas como la M y la G. Si bien los anticuerpos suelen aparecer en los primeros 10 días, los antibióticos retrasan su aparición entre 20 y 40 días o incluso los suprimen por completo. En cuanto a la patología, el microorganismo entra a través del aparato respiratorio, aparece en la sangre en las primeras 2 semanas de la enfermedad y en el esputo una vez que penetra los pulmones. La citacosis provoca inflamación con forma de placas de los pulmones donde se delimitan las áreas consolidadas. Los exudados son básicamente mononucleares. En los bronquiolos y los bronquios los cambios son mínimos. Las lesiones son similares a las que se observan en la neumonitis causada por ciertos virus y microplasmas. Con frecuencia, el hígado, vaso, corazón, riñones se encuentran hipertróficos y congestionados. El comienzo de la citacosis puede ser agudo o sutil. La enfermedad varía de una enfermedad leve similar a la gripe con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia, anorexia, malestar, dolor de garganta y fotofobia con o sin síntomas respiratorios, a neumonía atípica grave con disnea. El término citacosis se aplica a la enfermedad por Chlamydia psittaci en seres humanos adquiridas por el contacto con aves, además a la infección citaciforme. Por ejemplo, pericos, periquitos, cacatúas. El término ornitosis se aplica a la infección por microorganismos similares en cualquier tipo de ave doméstica, como palomas, pollos, patos, gansos, pavos, etc. Y aves silvestres como gaviotas, garzas y petreles. En los seres humanos, la Chlamydia psittaci genera un espectro de manifestaciones clínicas
que varían desde neumonía grave con septicemia y una mortalidad elevada hasta una infección leve y oculta. En cuanto a los tipos de tratamiento, la mayor parte de infecciones se trata solo con base en el diagnóstico clínico. La información sobre la eficacia terapéutica proviene de varios estudios clínicos. La citromicina, claritromicina y eritromicina y doxiciclina en adultos. Estas curan la mayor parte de las infecciones del aparato respiratorio por Clamidia psittaci, pero no todas. Todos los pacientes mejoran desde el punto de vista clínico, incluso aquellos con la infección persistente. Los síntomas, podemos tener que el periodo de incubación es un promedio de 10 días. El inicio casi siempre es repentino con malestar general, fiebre, anorexia, disfagia, fotofobia, cefalea intensa. En algunos casos la enfermedad no evoluciona y el paciente mejora en unos cuantos días. En otros aparecen signos y síntomas de neumonía bronquial al final de la primera semana. A menudo las manifestaciones clínicas son similares a la influencia, neumonía no bacteriana o fiebre tifoidea. Entre los tipos de tinciones tenemos la tinción de Gram y la tinción de inmunoperoxidasa. Las pruebas bioquímicas, tenemos la de microinmunofluorescencia, la MIF, como habíamos hablado anteriormente, es más sensible y específica que la fijación del complemento, pero algunas veces se producen reacciones cruzadas. La MIF permite detectar la inmunoglobulina M y G. Dentro de los métodos moleculares tenemos el PCR en muestras de aparato respiratorio, tejido vascular, suero y células mononucleares de sangre periférica. Dentro de los medios de cultivo, es posible cultivarla en sangre, esputo, tejido pulmonar, en células de cultivo hístico, embriones de huevo o ratones. En cuanto a la epidemiología, los brotes en seres humanos ocurren cuando existe contacto cercano y continuo entre personas, aves infectadas que excretan y desechan grandes cantidades de microorganismos infecciosos. Las aves a menudo adquieren la infección durante su etapa de polluelo en el nido. Padecen de diarrea o no y a menudo transportan el microorganismo durante toda su vida normal. Cuando se someten a algún estrés, por ejemplo, desnutrición, embarques, el ave enferma y muere. El microorganismo se encuentra en el tejido, por ejemplo, en el vaso, y suele ser excretado en las heces fecales de las aves sanas. Uno de los métodos más frecuentes de contagio por el ser humano es la inhalación de las heces fecales secas de las aves. En cuanto a la prevención y control, los programas de prevención y evaluación en las aves ayudan a proteger a los humanos. Las aves domésticas deben comprarse en comercios confiables y ser examinadas por un veterinario luego de adquirirlas. Al manipular las aves, se debe realizar una buena higiene que incluye el lavado de manos frecuente. Las aves y las jaulas deben mantenerse en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvo infeccioso. Las jaulas se deben limpiar regularmente para evitar la acumulación de desperdicios. Humedecer la jaula primero con una solución limpiadora o desinfectante reduce la formación de aerosoles. Toda ave que esté en contacto regular con el público, por ejemplo las aves en una escuela y en las instalaciones de cuidado prolongado, deben evaluarse rutinariamente para detectar la Clamidia psittaci. Se deben advertir a los niños que no toquen las aves enfermas o muertas. Como las aves asintomáticas pueden eliminar Clamidia psittaci, cualquier persona que haya estado en contacto con aves y desarrollar síntomas consistentes con citacosis deben consultar a un médico. En cuanto al caso clínico, se presenta un varón de 35 años que ingresa con fiebre, tos con expectoración blanca y un malestar general de una semana. El paciente refiere que es veterinario y últimamente ha estado más expuesto a animales de tipo aves. En la exploración física destacó fiebre
y crepitaciones en base pulmonar derecha. La analítica se le fue orientada a pruebas biológicas como PCR, exudado nasofaringio y radiografía de tórax, la cual evidenció infiltrado alveolar en el lóbulo inferior izquierdo. El resultado del PCR fue positivo para la clamidia psittaci. En cuanto al tratamiento farmacológico, se le indicó al paciente 500 miligramos de acitromicina en un comprimido una vez al día durante 7 días consecutivos. Y estas son las referencias. Espero que les sea de mucha ayuda este trabajo. Muchas gracias.